Buenos días, me da muchísimo gusto tener la suerte de entrevistar a dos queridos colegas en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para ello, invitamos al Comité de Trabajo de Derechos de Autor y Derechos Conexos, a su presidente, el licenciado David Rosales, y Efraín Olmedo, que es el coordinador. Buenos días. Buenos días, Lore. Muchas gracias por la invitación. O sea, yo soy una de las neófitas en este tema y tengo aquí unas preguntas que sé que los van a resolver mejor que nadie. ¿Quiénes serían los titulares de los derechos establecidos en la reforma? Y si nos pueden hablar un poquito a todos los que no sabemos de ella. Primero que nada, por supuesto, agradecer a AMPI y a ti, mi querido Efraín, que nos acompañes. En este caso, yo considero que es un tema muy importante en este marco de lo que se está celebrando, porque también los pueblos indígenas denominados como minorías étnicas, grupos étnicos, comunidades indígenas, conforme a la terminología más usada en estos instrumentos jurídicos y que ha generado mucha doctrina, a pesar de poseer una riqueza invaluable en sus conocimientos tradicionales, pues siguen viviendo en condiciones de pobreza, marginación, exclusión económica y social debido a la falta de atención del gobierno y a la indiferencia de todos los que los vemos ahí, ¿no? A pesar de todo. Y bueno, pues tenemos como marco, bueno, desde la Constitución Política de nuestro país, tenemos la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Ginebra, la adopción del Pacto Nacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Pueblos Americanos de la Convención Americana, el Pacto de San José, Costa Rica. Y pues en este marco, pues prácticamente tenemos toda una serie de instrumentos nacional y extranjero que les protegen. No obstante ello, pues efectivamente pues ya tenemos ahí unas reformas. Tuvimos varias iniciativas que simple y sencillamente no prosperaron desde el 2004, que pretendieron pues de alguna manera, pues sacar adelante alguna reforma. Tenemos la 18 de febrero de 2004 que presentó el Partido Revolucionario Institucional, que no prosperó. En 2006, en el periodo ordinario de la 60 legislatura en la Cámara de Diputados, Antonio García Fraile del Partido Acción Nacional presentó otra iniciativa que pretendía proteger a los pueblos indígenas y su objeto era el Registro Nacional de Protección al conocimiento tradicional, tampoco prosperó. Años más tarde se presentó un proyecto de decreto que pretendía reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, tampoco jaló. Y bueno, pues es una serie de desatinos que han venido amén de esta situación. No sé, mi jefa, si quisieras comentar algo también en relación con todo este tema, hasta llegar a lo que sí prosperó. Sí, como comenta David, precisamente ha sido una historia muy importante y obviamente un interés importante del Estado y en algunas ocasiones solamente algunos legisladores, de buscar dar mayor protección a una población que incuestionablemente se encuentra desprotegida, ¿no? Sin embargo, pues no solo es que se encuentre desprotegida por cómo se protegen sus derechos intelectuales, sino que su grado de protección va mucho más allá de nuestras normas, bueno, de las normas que son relevantes para nuestra materia. Y ahí es donde también es muy importante hacer una distinción y tratar de entender si en realidad es que algunos ajustes dentro de nuestras materias en realidad pueden dar una solución que sea económicamente relevante para los pueblos que se pretenden proteger, ¿no? Para la población que se pretende proteger. Parece ser, para mi gusto, que estamos tratando de resolver un problema, o con esta reforma se tratan de resolver un problema sin entenderlo de todo, ¿no? Tratando de dar una solución que podría ser relevante para aquellas personas que vivimos en un segmento económico completamente distinto y una realidad completamente distinta a aquella en la que se encuentran los pueblos indígenas y ahora dentro de su protección los afrodescendientes.
Y en este sentido vimos que durante el periodo en el que estuvo como senadora, la senadora Susana Harpi, incluso desde su campaña política, gran parte del empuje que ella tenía era la protección de estos elementos culturales de la población, ¿no? Fue algo muy mencionado durante su campaña y durante los 2 años que fue senadora, sin duda que estuvo presionando por ello. Y vamos, ella en este momento, a partir del 20 de julio, es senadora con licencia. Ahorita no, de forma indefinida, no sabemos si regresará, no regresará, pero sin duda durante esos 2 años pues se empujó por la existencia de la ley de salvaguardia de conocimientos, cultura y identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, en donde lo que se pretendía era dar un grado de protección pues inmenso, ¿no? A cuestiones que pues, tal vez no se habían visto antes y sin duda alguna que a todos nos sorprendieron cuando vimos esas propuestas de creación de ley, siendo que llegaba al grado de pretender proteger cómo existían incluso los peinados, que por supuesto tienen un significado cultural importante, seguramente como en muchos países en el mundo. Sin embargo, de ahí a meritar una protección del nivel que aporta la ley, bueno, la inteligencia de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, pues tal vez no necesariamente el camino correcto. Y precisamente porque partimos de, de razonamientos y de principios que rigen esta materia, que precisamente en ese sentido podrían no necesariamente ser compatibles con lo que se busca proteger para los pueblos indígenas y afromexicanos. Y en ese sentido, bueno, a pesar de que esta iniciativa de ley no prosperó, parece haberse materializado en la reforma del artículo 157, que es precisamente la reforma en la que estaríamos hablando en esta entrevista, y pues, bueno, la cual depende mucho de la existencia de un reglamento que al día de hoy todavía no está. Muy bien. Y ya con ese antecedente, ¿quiénes serían los titulares de los derechos establecidos en esta reforma? Bueno, el artículo 158 ya con esta reforma indica que pues son titulares de estos derechos los pueblos o la comunidad a la cual corresponda la obra de arte, o arte popular o artesanal. Sin embargo, bueno, pues esto deja más dudas que respuestas porque, bueno, a pesar de que se basa en el artículo 2 constitucional, y cabe señalar que un pueblo o comunidad no son personas morales, ni son entes jurídicos colectivos, ni tampoco se encuentran reconocidos en la legislación común conforme al artículo 25 del Código Civil Federal. Y bueno, pues así como el arte popular o artesanal, así como las expresiones de las culturas populares están estrechamente vinculadas a los pueblos indígenas, eh, también es un criterio que para identificar a una persona o un pueblo indígena, también lo representa la conciencia, ese sentido de pertenencia de las personas que lo conforman para considerarse como tal. No necesariamente el hecho de que simple y sencillamente nacieron ahí, porque hay mucha gente que nace ahí, migra al extranjero por razones diversas, principalmente de búsqueda de oportunidades de trabajo, regresa completamente con situaciones de culturales completamente distintas y ya no se identifica con toda su área. Esa es una situación que ha ocurrido en nuestro país de manera muy constante y muy común. Caso concreto, por ejemplo, la comunidad charquina que migra en bloques a Estados Unidos a trabajar, a Canadá, regresan completamente con ideología diferente. A veces muy jóvenes, eran muy chavitos y regresan totalmente diferentes. Entonces ahí pues prácticamente tenemos un primer como tope, pero bueno, en términos estrictamente legales pues serían estas comunidades, en términos del artículo 2 constitucional, que bueno, a mayor abundamiento a favor de los pueblos indígenas, pues tienen la posibilidad de elegir autoridades, representantes para elegir el ejercicio de sus formas de gobierno, tienen la posibilidad de preservar sus conocimientos, elementos que constituyan su cultura e identidad,
y acceden al uso o disfrute de recursos naturales, respetando las formas o modalidades de la propiedad de tenencia de la tierra, asociarse, etcétera. Y además eligen a sus propios representantes. No es como así como las bases de cómo se están integrados. Efraín, para ti, ¿cuál sería la naturaleza de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas? Bueno, desde la perspectiva de esta reforma es una cuestión muy compleja porque el hecho de colocarla en esta ley, la Ley Federal del Derecho de Autor, implica necesariamente que la naturaleza del derecho protegido es el de un derecho de autor, lo cual es, bueno, donde yo insisto que hay una incompatibilidad muy importante, porque esta situación ignora lo que es tan importante de la propiedad intelectual y particularmente de los derechos de autor, ¿no? La necesidad de poder construir a partir de lo que existe anteriormente. No podríamos concebir ninguna de las creaciones que como nosotros como gremio buscamos siempre proteger y defender, si no es a partir de obras anteriores, de expresiones anteriores. Eh, eh, es, es sencillamente impensable el conocimiento y la evolución de la humanidad sin tener necesariamente que utilizar algo del pasado. Y precisamente por eso algo que rige los derechos de autor es la necesidad de la existencia del dominio público. Es indispensable para nuestra nación, tanto en la propiedad industrial como en los derechos de autor, la existencia del dominio público es indispensable. Sin embargo, esta reforma lo que hace es privar estos elementos culturales del dominio público. Y por supuesto que existe un razonamiento detrás de ello que es importante para la necesidad de proteger a las poblaciones indígenas y decir, bueno, es que este es el patrimonio cultural que ustedes tendrían que tener. Sin embargo, a mí me parece bastante preocupante el hecho de que el reconocer este patrimonio tan propio de los pueblos indígenas y los afromexicanos nos distingue como nación. Y entonces establece una situación en la que señala, existen pueblos indígenas que tienen un patrimonio. Está protegido por esta constitución, que es la constitución de todos los mexicanos, no es la constitución de los pueblos indígenas nada más, no es la constitución de aquellos que no son indígenas, la constitución de todos. Y en esta constitución, vamos, con fundamento en esta constitución, se pretende establecer que unos son indígenas y unos tienen un patrimonio y los demás están impedidos de utilizarlo libremente. Lo cual yo creo que nos aleja muchísimo de la necesidad de poder integrarnos como nación a través de la cultura, algo que yo considero que es muy, muy importante para poder continuar generando cultura, conocimiento y derechos de propiedad intelectual. Entonces, bueno, digo, respondiendo puntualmente la pregunta, creo que la naturaleza de estos derechos se convierte en una, pues muy sui generis, pero que busca beneficiarse de las cuestiones que le son favorables de los derechos de autor, pero ignorando aquellos límites que tendrían que existir con los derechos de autor. Okay. ¿Cuál es el procedimiento para identificar, David, al titular de esos derechos? Pues mira, la verdad es que es un procedimiento que parte de esta reforma en donde antes de ella no había la necesidad de ninguna autorización, bastaba con que señalaras de dónde habías tomado tú la obra, es decir, cuál era la etnia o el pueblo. Y ahora nos encontramos con esta nueva situación en donde se requiere esta autorización y pues el problema se agudiza al examinar el procedimiento para identificar el pueblo o comunidad titular de los derechos respecto de una obra de arte popular o artesanal a que se refiere el artículo 160 y más o menos está estructurado de la siguiente manera. El interesado solicita a la Secretaría de Cultura una consulta para identificar al titular con el acompañamiento del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI con N, que además está como señalado como órgano técnico. Una vez identificada la comunidad a la que corresponde la expresión, el conocimiento tradicional que se trate, la Secretaría de Cultura notifica al interesado y el interesado está en posibilidad de tramitar la autorización de uso correspondiente ante la comunidad que se le haya señalado.
Luego viene un primer problema. En caso de no existir titular identificado, la Secretaría de Cultura podrá autorizar la solicitud. En caso de controversia, entonces se va a tener que resolver colegiadamente con la Secretaría de Cultura, la autoridad técnica, que en este caso pues, imaginamos que sería el INPI con N, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero no queda muy claro, no está, y las autoridades de los pueblos indígenas involucrados tampoco se señala bien qué autoridad, por la misma diversidad. Entonces, de lo anterior se desprende que no siempre existirá claridad respecto de si una obra artística o literaria que no tenga autor identificable es una obra de arte popular o expresión de cultura popular, y cuál pueblo indígena o comunidad es la titular de los derechos sobre una obra o arte popular artística o de expresión de las culturas populares. Entonces, solamente para el segundo caso, cuando existe una duda para atribuir la presunta obra del arte popular a un determinado pueblo o comunidad, se solicita la intervención de la Secretaría. Entonces, ya ahí es cuando se procedería a su verificación para poder lograr la autorización que ahora se está señalando. Tu recomendación o la tuya, Efraín, para obtener estas autorizaciones. Yo considero que determinar con precisión a qué pueblo o comunidad pertenece la obra de arte popular o artesanal que se trate de por sí, o en un momento dado identificar si esta no pertenece a un pueblo o una comunidad, probablemente pudiera llegar a pertenecer a un autor identificable, a lo mejor algo que pensamos que corresponde a arte popular, pudiera llegar a ser. Determinar con precisión quién otorgará la autorización respectiva para el uso legal de la obra artesanal, situación que debe caer exclusivamente en alguno de esos tres supuestos. La persona u órgano representante del pueblo o comunidad, la Secretaría de Cultura, y el autor en su caso pues vigilará el cumplimiento de la ley, ¿no? Que es como está estructurada la reforma. Perdón, sí, quería ahí hacer un comentario también, porque sin duda, como bien David menciona, los pasos tan claros que podemos entender de la lectura de la ley, creo sin duda que esto en la realidad no es tan así, ¿no? O sea, seguramente que muchas de las personas que verán en esta entrevista han colaborado o han representado a personas que, pues no sé, por ejemplo, en la industria de la moda o del diseño, de muy buena fe y de forma muy orgánica, están tratando de colaborar con comunidades específicas muy concentradas, ¿no? Y tienen una buena relación con ellos y les emplean y les pagan de manera justa y etcétera. Sin embargo, ese núcleo de población no necesariamente es el núcleo que podemos entender como representante de ese pueblo, ¿no? Entonces, resulta a mi gusto una situación bastante desafortunada el hecho de que se tiene que acudir o sea, se tiene que centralizar este conocimiento en algún representante que no sabemos cómo se va a designar, y también le resta de autonomía a aquellas comunidades que pues, eligen desempeñar su artesanía de una manera o de otra con un industrial que tiene una buena relación con ellos. Es importante señalar que no necesariamente esta buena relación y este acuerdo tan claro que puede existir entre un diseñador, digamos, y un núcleo de población, sea la autorización que en realidad sea necesaria para efectos de cómo está planteada la ley, porque no podemos entender que estos núcleos de población son necesariamente los representantes de toda la comunidad. Y es bien importante entender que la realidad de este país nos habla de que las comunidades se encuentran dispersadas en un muy amplio territorio del país. Existen algunas comunidades que definitivamente encontraremos muy bien localizadas en una región, pero otras definitivamente las encontraremos a lo largo y ancho del país. Entonces es complicado encontrar quién es centralmente el representante de ellos para poder obtener esta autorización. Pero bueno, ante esa realidad creo que al menos lo que podemos hacer es con ese núcleo de población con el que estamos trabajando, tratar de obtener este reconocimiento
voluntades de las partes, sobre todo hacerlo, hacer evidente que se está haciendo una labor extraordinaria de tratarlo con un lenguaje claro, ¿no? Estamos tratando con personas que tal vez el español es en realidad su segunda lengua. Definitivamente los aspectos jurídicos de los que nosotros hablamos no son normales para ellos. Entonces, tratar de hacer estos lenguajes de la manera más clara y más inclusiva con ellos, y esta es la situación en la que nos encontramos, para que sea evidente la buena fe con la que se está. Bien, estructura, Efraín, en cuanto a la práctica, que nos encontramos todos los días los abogados que nos dedicamos a esta materia, que estamos tratando de hacer esa relación entre cliente, emprendedor, y que además está preocupado por la naturaleza, que está preocupado por las cuestiones de desarrollo de estos pueblos y estas comunidades. Entonces, sí se vuelve complicado si todavía encima de ello le cargamos aquí unos temas regulatorios que ya de por sí lo hace complejo, pero bueno, al final del día, pues sí se entiende que pues, tenía que haber algún tipo de situación que regulara, pero tal vez estaríamos teniendo que observar cuál sería la más adecuada, cuando, como bien señala Efraín, no necesariamente este tipo de derechos, que además también se encuentran en la propiedad intelectual, encuentran cabida en la propiedad intelectual tradicional como la venimos construyendo. Ese es un tema bien importante, yo creo que este es uno de los temas más complicados que tenemos. La propia OMPI reconoce que es un tema sumamente difícil y pues que habrá que atender así, caso por caso, tema por tema, para ver cómo se puede regular. Países tan ricos en tradiciones y patrimonio cultural como es México y muchos países de Latinoamérica, ¿no? Hablando ya sobre la reforma en sí, ¿cuál es el objeto de protección? Bueno, el objeto de protección, evidentemente, pues son las obras literarias de las culturas populares, obras artísticas de estas culturas populares y las expresiones de las culturas tradicionales. Pero en términos generales, yo diría que sí es las obras literarias, toda la cultura y las expresiones culturales tradicionales. Parece ser que lo que protege en primer término son las obras individualizadas y no las técnicas especificadas para elaborar dichas obras, pero no obstante esta situación se puede salvar al indicar que se protegen tanto las obras primigenias como las obras derivadas. También la inclusión del término colectivo, evidentemente el término tradicional que conocemos como aquellas obras creadas por iniciativa de una persona física o moral que las publica, divulga bajo su dirección y nombre, y en las cuales la contribución personal de los diversos autores que han participado en su elaboración se funde con el conjunto, con vistas a cuál ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a cada una de ellas un derecho distinto o indiviso del conjunto realizado. Definitivamente aquí no cabe. Más bien aquí el arte popular es un concepto jurídico indeterminado, ya que no existe un solo criterio que lo defina. No obstante ello, conforme a la interpretación teleológica, pues lo podemos entender, lo podemos concebir como carácter tradicional con valor etnográfico, la arquitectura popular, la lírica popular, la música que se ha gestado durante muchos años. De manera que, pues, en principio, pues, serían todas las expresiones de culturas populares, que también es un concepto jurídico indeterminado. Podemos considerarlo como un conjunto de patrones culturales, manifestaciones artísticas, literarias, de valor etnográfico y un efecto no vinculado al pueblo, en su concepción sociológica, ni de su clase social por oposición a la élite, ¿no? Es lo que hacemos en el pueblo, en contraposición a lo que hacen algunos. Y bueno, pues en culturas tradicionales sería, siguiendo definiciones precedentes, un conjunto de patrones culturales, manifestaciones artísticas, que de alguna manera se puede representar en mitos y leyendas, libros, música, danza, pintura, escultura, teatro, arquitectura, piezas de ornamentación y prácticamente pues, todo lo que es su hacer cotidiano que de alguna manera sin establecerle un mérito específico, pero que sí cumple algunos estándares propios de la cultura a la cual pertenecen y el arraigo. OMPI va un poquito más allá al decir que el patrimonio cultural es
la lengua, el arte, la música, la danza, canciones, ceremonias, y va más allá, porque habla de prácticas y conocimientos agrícolas y técnicos. Y es importante la espiritualidad también, ¿no? Sí, no, y también incluso señalan los recursos genéticos que se pudieran llegar a obtener. En la ley de salvaguardias, que a lo mejor vamos a abordar, creo que trata de salvar un poco ese tema, pero pues esa todavía está ahí en el tintero. Bueno, ¿y por qué no nos comentan acerca de esa ley de salvaguardia? Bueno, yo digo nada más para complementar, perdón, un poquito sobre la pregunta anterior. Creo que sí, la definición que nos da, bueno, sobre el objeto de protección, artículo 157, pues es igual que todo lo que hemos platicado, bastante complicada, porque a pesar de que parecería limitarse a la protección de obras literarias, artísticas, articulares, artesanales, que bien David señala que son, pues bueno, conceptos jurídicos indeterminados, lo cierto es que después el párrafo, ¿no? El mismo párrafo que nos da el objeto de protección, habla, habla sobre o aquellos donde existan elementos de la cultura o de la identidad de los pueblos. Entonces, también en ese sentido podríamos entender, o alguien podría darle el alcance de entender, que no solo son las obras literarias, artísticas de arte popular, que las entenderíamos en el resto del contexto de la ley como algo que necesariamente tiene que estar fijado en su material y tiene que ser claramente identificable, sino como otros elementos que son mucho más amplios, mucho más ambiguos, podemos entender como los estilos que surgen de esa cultura en particular, y esto nos lleva a una situación mucho más compleja, que es precisamente lo que se quiere delimitar con la ley, con todos los principios que rigen la materia de los derechos de autor, ¿no? O sea, las ideas no están protegidas, los estilos no están protegidos, ¿no? Las expresiones puntuales, teniendo al ser humano como intérprete de esta idea y su expresión finalmente materializada es lo que está protegido. Pero con este artículo, el lenguaje nos podría llevar a entender que no solo es eso, sino elementos mucho más amplios que ello, lo cual pues, trae un problema para cualquier otra persona que desearía crear una obra inspirada en este tipo de elementos culturales sin tener la autorización expresa para hacerlo, ¿no? Yo creo que como mexicano o incluso como cualquier persona en el mundo debería tener derecho de hacerlo y debería tener derecho a poder construir más con la cultura que nosotros tenemos, porque de esta manera logramos garantizar que se comunique, no necesariamente de la mejor manera, pero sí que se dé a conocer la cultura que tenemos. Que no se pierda, ¿no? Y no se vaya perdiendo en el tiempo. Exactamente, y también, pues bueno, tenemos un romance con esta idea de los pueblos indígenas en México y lo mismo en muchísimos otros países, eh, pero no necesariamente tiene que ser el caso, ¿no? O sea, no necesariamente todo eso lo tenemos que poner en una caja de absoluta sobreprotección, porque lo que logramos finalmente con eso es más bien lo contrario, un Lo aislamiento, contrario. un impedimento a que logren trascender de aquello. Y que puedan explotar por un... Exactamente. Entonces, creo que tendríamos que tener una visión mucho menos sobreprotectora sobre esta situación y permitir mayores alcances que nos llevaran a aquellos legítimos herederos de estas culturas a explotar aquello que durante muchas generaciones han venido haciendo, pero también al resto de la población de México y del mundo. Y que hay un beneficio económico para ellos, ¿no? Pues sí, también, ¿no? Pero vamos, no seguimos pagándole a los romanos cada vez que hacemos un arco en una casa, ¿no? Y sin duda que lo explotamos y sin duda que ha sido un beneficio para la humanidad, ¿no? Pero Entonces, en sí esta que misma haya un intención, beneficio a esas comunidades, que les llegue algún recurso. Tienes razón en ese punto, pero también, como bien apuntaron desde el principio, son comunidades que hemos abandonado y que no las vemos sin verlas. Yo creo que debemos de protegerlas. ¿Tú qué opinas? yo la verdad es que ese no es el camino que yo personalmente elegiría, ¿no? La verdad es que
Creo que si bien tienen todo el derecho de continuar reproduciendo las artes que ellos utilizan, esta concepción nuestra no deja de ser, o sea, realmente los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial surgen de una concepción completamente capitalista y no podemos obviar esa situación. Esa es su intención. Entonces, tratar de incorporar una protección social dentro de algo que tiene un espíritu absolutamente capitalista, pues hace que no sean compatibles estos principios, ¿no? Creo, la verdad, que los pueblos indígenas con sus artesanías, que son valiosísimas, están en todo su derecho y más bien deberíamos, o sea, tal vez nuestra participación con ellos, y no solamente AMPI, sino en las asociaciones y por supuesto que el Estado, deberíamos de capacitarles y hacerles ver en esta concepción capitalista que nosotros tenemos, cuánto es lo que en realidad vale su trabajo. Esas obras específicas que ellos hacen a mano, que hacen con materiales perfectamente seleccionados de un valor y de una calidad impresionante, cuánto vale en el mismo mecanismo económico en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? A diferencia de cualquier reproducción, pues no de la mejor calidad, ¿no? Cualquier otra reinterpretación no hecha. El mercado debería establecer cuánto vale cada uno de ellos. Y creo que la posición de decir, bueno, es que si alguien explota con menor calidad esta situación, pues tendremos que tener una posición más paternalista de ceder estos recursos a los pueblos indígenas para su desarrollo. No creo, la verdad, que sea una concepción que nos permita de verdad ayudarles, sino nos permite a nosotros ponernos en una posición sumamente paternalista, decir, aquí está un poquito lo mucho que hemos logrado, en lugar de verdaderamente ayudarles a desarrollarse y entender el valor que lo que ellos hacen con sus manos, y que debe ser mucho más alto de lo que estamos acostumbrados a pagar cada vez que vamos a Oaxaca a comprar alguna de esas artesanías que sin duda alguna pues, y en base a todo lo que nos han platicado, ¿cómo ven ustedes esta reforma? ¿Positiva? ¿Se quedó corta? Yo considero que aunando a lo que perfectamente bien señala Efraín y coincido casi en todo en relación a que efectivamente la reforma puede traer como consecuencia contrario a la protección que se pretende, que se vaya a sesgar la posibilidad de que los pueblos indígenas y estas comunidades, los grupos artesanales, puedan tener acceso a mejores condiciones, que a lo mejor ese es el tema que se busca de fondo. Creo que conocemos cómo funciona el mercado, sea directamente el que tenga que regularlos a ellos, porque definitivamente el tema de cómo se establece la mecánica de lucro como tal, que además es lo más lícito en materia comercial que hay en este mundo, pues me parece que sería un poco complicado. También es una realidad que el cambio tan drástico de no requerirse ningún tipo de autorización, sabes que ahora tenemos todo un régimen específico para poder lograr identificar la obra, establecer quién da la autorización y si está concedido y si no está concedido. Yo creo que eso es también un tema que complica un poco la situación. Yo sí también en esa parte sí coincido con Efraín. Tal vez no es la mejor manera ni tampoco el procedimiento es el más adecuado. Es un tema bastante complejo, la verdad es un tema yo creo que de los temas de propiedad intelectual uno de los más difíciles, porque evidentemente encierra un aspecto bueno, quien no se dé cuenta que, por ejemplo, México está con la mayor posibilidad de considerarse y de lograr ser una potencia mundial, tal vez hasta me atrevería a pensar que hasta la primera potencia mundial en riqueza cultural, pues creo que no estaríamos teniendo la visión correcta. La pregunta es, de los modelos que se están de unos 20 años para acá empezando a estudiar y analizar, ¿cuál es el que le acomoda a un país como México con todos estos temas de desigualdad, de desproporción e inequidad que hemos venido arrastrando? ¿Cuál sería el más adecuado? Esta reforma a mí, en lo personal, a mí me parece que no corresponde, pero es un esfuerzo que siempre pues,
como todo primer paso, pues hay que reconocer, ¿no? Se agradece. Se agradece exactamente alguna, pues que pues, de alguna manera se empiecen a hacer esfuerzos serios. Preguntabas de la ley de salvaguardia. Pues la verdad es que a mí me parece que tiene buenas intenciones, tiene como esa idea de lograr esta protección. El artículo 1 y 2 me parecen bastante elogiables. También el aspecto el artículo que le da la calidad de derecho fundamental en los principios de proporcionalidad, universalidad, etcétera. Eso me parece adecuado. Sin embargo, ya metiéndonos un poquito a la ley como tal, pues me parece que la forma en que estructura los artículos carece de una buena lógica y estructura legislativa. Además es un poco confusa cuando se refiere a los materiales disponibles y comerciables y las que no, como que ahí hasta da la impresión, digo, a menos de que ya le vayas rascando y pues bueno, pues ya le acomodas, ya llegas a la conclusión de que, bueno, pues tiene cierta lógica, pero en principio me parece que es hasta contradictoria en algunos puntos. Y algo muy importante y destacar, el catálogo que se pretende realizar para poder hacer un inventario así denominado nacional de los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales, uno de los temas, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que es el más delicado, es una tarea y una labor de las más delicadas que se pueden establecer en esta. ¿Por qué? Porque bien lo señala Francis Garrett, que señala que definitivamente el punto crucial es establecer cuál es la manera correcta de catalogar estos bienes. Hay guías completas que se establecen para poder hacer estos análisis de cada una de estas expresiones y conocimientos tradicionales a efecto de que puedas llevarlo de la mejor manera. Pues sumamente delicado. Y en ese aspecto, bueno, me reconforta un poco el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Me parece que es uno de los órganos competentes, me parece el adecuado, pero sí tendría que establecerse como una serie de mecanismos que vayan muy bien estructurados para poder lograr llevar a buen término. Si es que esta reforma llega a pasar, porque como lo comentamos al principio de la plática, ya se elaboró por la Cámara de Senadores y ahorita está en la Cámara de Diputados, y como otras propuestas, pues a lo mejor ahí no pasa, no sabemos, pero vamos a ver qué pasa con este importante tema en este marco de la transformación de los pueblos. Muchísimas gracias. No sé si quisieran ustedes decir algo más para todos nuestros visitantes al blog. Agradecerles mucho la oportunidad de platicarles un poco más sobre nuestras perspectivas de esta reforma, y aprovechar también para aclarar que, bueno, nos parece importante sin duda alguna la protección de alguna manera que tenga que existir para los pueblos indígenas, solo que no podemos evitar desde nuestra perspectiva y entendiendo el contexto que rige la materia, poder señalar que tal vez en algún sentido puede ser incompatible y paternalista, y tal vez no alcanzar el objetivo que es el que buscamos, que es el de sin duda alguna poner a los pueblos indígenas y a los pueblos afromexicanos en la misma situación en la que está el resto del país, o sea, en la misma situación de calidad de vida, de educación, de acceso a salud, a seguridad, etcétera, en la que deberían de estar, en lugar de continuar permaneciendo aislados, ¿no? Solo tal vez los derechos de autor, desde mi opinión, no necesariamente es la respuesta. Muchas gracias, Efraín. Y tú, David, para terminar, ¿algún Pues, comentario? Claro, sí, gracias. Pues yo también coincido que se tiene que hacer un análisis claro en la Cámara de Diputados en relación con esta propuesta del senador Monreal y de la senadora Harp, para ver si efectivamente es la manera adecuada de estructura, de logística para poder llevar a cabo esta labor titánica en un México que de verdad
nos debería de enorgullecer y nos debería de dar la oportunidad de establecernos, como ya lo comenté, como la primera potencia mundial cultural, definitivamente. Creo que coinciden más expertos del extranjero que muchas veces los propios colegas de aquí en México, en que esta es una gran oportunidad también para nuestro país, de lejos de ver el uso y explotación per se, más bien el engrandecimiento y las opciones que hay. Pero bueno, de alguna manera, como bien señaló Efraín, y coincido totalmente con él, los mecanismos que sean más viables, más efectivos, más prontos y expeditos para que las personas que desean invertir y que deseen apoyar a estas comunidades, pues sean las más adecuadas para que esto sea de manera sencilla, rápida y posible y viable. Eso bueno, sería. Pues muchísimas gracias, me encantó. Todos los días aprende algo nuevo. Y si no tienen otro comentario que hacer, nos vamos a despedir porque sé que Efraín tiene compromiso. Buenos días y muchas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias a todos.